guiado tu camino y a tu lado siempre está. Sus promesas cumplirá y a su tiempo lo verás. Eres parte del pueblo de Dios, Él te levantará, te restaurará y tu victoria llegará. Fuiste llamado y escogido, a su voz has respondido. Es tiempo de creer. Centro Victoria, nacimos para vencer. Oh, te buscamos, Señor. Buscamos tu presencia, anhelamos estar en ti, Señor. Oh, con fuego en mi corazón. Yo te busco, yo te busco con fuego en mi corazón. Yo te busco, yo te busco, recibe mi adoración. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Yo te busco, yo te busco con fuego en mi corazón. Yo te busco, yo te busco, recibe mi adoración. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Yo te busco, yo te busco con fuego.
Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más. Estamos aquí desde Producciones Centro Victoria llegando hasta ustedes con la esperanza, con el deseo profundo de que Dios a través de su palabra y de su Espíritu Santo pues nos motive, nos alimente, nos desafíe a través de las Sagradas Escrituras y nos permita conocer cada día un poquito más cuál es el propósito eterno de Dios para cada uno de sus hijos y de sus hijas. Muchísimas gracias por su compañía, por su fidelidad. Y hoy quisiéramos compartir con ustedes un tema que es conocido, pero que sigue siendo muy interesante. Quisiera invitarlos para que vayamos al Evangelio de Juan, al capítulo 4, y recordemos aquella historia, que repito, es sumamente conocida, cuando el Señor Jesús hace un alto en el camino mientras va pasando desde Judea hacia Galilea y cruza por Samaria, llega a un pozo al mediodía, está cansado, está haciendo calor, tiene sed y llega una mujer samaritana a sacar agua del pozo. Decimos que esta historia es sumamente conocida y a veces se nos van algunos detalles que son importantes. Normalmente, cuando uno lee las Escrituras se da cuenta que la tarea de sacar agua de los pozos en el Medio Oriente, pues era una tarea que se dejaba para las mujeres. No se consideraba apropiado que los hombres hicieran este trabajo, no sé por qué razón, pero era un trabajo sumamente duro y físicamente. Y las mujeres, sin embargo, trataban de sacar el mejor partido de la situación y normalmente temprano, 5 de la mañana, 6, lo más tardar, las mujeres de las aldeas salían hacia estos pozos con sus vasijas, con sus cántaros, para llenarlos de agua y llevarlos a casa. Recuerde que no había tubería, no había servicio de acueductos en esos años, estamos hablando de hace, qué sé yo, ya más de 20 siglos, y todo el agua que se necesitara para lo que fuera, tomar, cocinar, lavar la ropa, pues había que acarrearla desde un pozo. Los pozos eran como el centro de la vida de la comunidad. Y entonces las mujeres aprovechaban para ir en grupo. Era su oportunidad de socializar, era el espacio que ellas tenían donde no había hombres alrededor, donde podían, vamos a ver, ser ellas mismas, liberarse un poquito, conversar de los asuntos que a ellas de verdad les interesaban, quién se había casado con quién, cómo se estaban portando los esposos, quién estaba embarazada, cómo iban creciendo los hijos, quién estaba enfermo, quién había recuperado la salud. Era un espacio social, aparte de la importancia práctica que tenía recoger el agua. Y se ayudaban también unas a otras a llenar las vasijas, a cargarlas. Por eso esta historia de Juan 4 es un poquito atípica, es extraña, porque nos dice en primer lugar la hora, es la hora sexta, eso es mediodía, la hora más pesada en una zona calurosa, como es Palestina, casi desértica. A mediodía es la peor hora para ir a buscar agua o para salir de la casa o para trabajar en cualquier tipo de actividad, pero esta señora elige esa hora. Segundo lugar, va sola. Va sola, no creo que porque quiera ir sola, va sola porque cuando vamos leyendo la historia nos damos cuenta que esta señora tenía un pasado bastante problemático y no era persona grata en la comunidad, pues mismo Jesús le dice que ha tenido 5 maridos y que el que ahora tiene no es marido de ella. Entonces es probable que las otras señoras de la aldea, del pueblo, la consideraran a ella como una amenaza para sus matrimonios, para su relación de pareja. No querían compartir con ella, no querían que las vieran hablando o caminando junto a esta señora, y por eso pues ella tenía que ir sola. Debe haber sido una vida bastante triste, una vida bastante dura. Ella sí no tenía quien le ayudase a llenar la vasija ni a cargarla, tenía que hacerlo todo por ella misma. Y ese día llega al pozo y para colmo hay un señor sentado ahí que es judío y le dice que por favor saque agua para él y que le dé de beber. La señora, que no parece muy dulce, que probablemente todas estas experiencias de su pasado la venían amargando, todos los fracasos sentimentales, todo el rechazo social que experimentaba, le responde casi que groseramente. Le dice: ¿por qué tú me pides de beber a mí? Eres un varón judío, yo soy una mujer samaritana, y nosotros no nos queremos, no nos tratamos. ¿Por qué me pides agua? O sea, como estoy fatigada, tengo que hacer un trabajo duro y ni siquiera te conozco, y vienes a ponerme más cargas, vienes a ponerme más trabajo. Y ahí empieza el diálogo que todos conocemos y que usted puede leer perfectamente en ese capítulo 4 de Juan, porque es una historia maravillosa.
Finalmente el Señor evangeliza a esta mujer, le despierta la curiosidad, le despierta el apetito por alguna experiencia espiritual más auténtica, más genuina. La señora empieza a hablar de religión y dice: ustedes los judíos tienen su religión, nosotros tenemos la nuestra, ustedes tienen su templo en Jerusalén, nosotros tenemos nuestro templo. Y Jesús le dice: hija, yo no te estoy hablando de religión. Este es un problema clásico. Cuando empiezas a hablarle del Señor a una persona, cuando empiezas a hablarle de la salvación, del perdón de pecados, del sacrificio de Cristo, casi inmediatamente esa persona levanta una especie de muralla invisible, pero ahí está, levanta un escudo defensivo. Y ese escudo, por lo general, se basa en decir: sí, eso es muy interesante, pero yo ya tengo mi religión. Nadie ha mencionado la palabra religión. Se está hablando de perdón, de Jesucristo, de salvación, del evangelio, de vida eterna. Pero cuando hablas de esto, inmediatamente la gente antepone su religión. Yo tengo mi religión. La señora esta, la samaritana, siente que las palabras de Jesús están calando hondo en ella, que están tocando alguna fibra sensible de su corazón, y entonces se siente vulnerable y de inmediato saca a colación el tema: yo tengo mi religión. Jesús le dice: créeme que va a venir un tiempo en que ni en este monte ni en Jerusalén ustedes van a adorar al Padre, sino que el Padre busca adoradores que le adoren a Él en espíritu y en verdad. Y además le dice el Señor: yo te puedo dar un agua diferente a la que tú vienes a buscar aquí cada día, te puedo dar un agua tan especial que nunca más vas a tener que venir acá a sacarla. El diálogo se desarrolla, la acción se sigue desarrollando ahí, y Jesús finalmente se identifica y le dice: yo soy el Mesías. Los samaritanos también esperaban un Mesías, como los judíos. Y Jesús le dice: yo soy el que habla contigo, y trae a tu marido para hablarle. La mujer le dice: Señor, no tengo marido. Vamos a ver, está mintiendo sin mentir. El Señor, no tengo marido, probablemente se está haciendo, quiere que Jesús opine o suponga que ella es soltera, que es viuda. No tengo marido. En realidad, técnicamente no es una mentira. Pero Jesús va más allá, va al fondo del asunto y le dice: has dicho bien, porque has tenido 5 maridos y el hombre con el que estás viviendo ahora no es tu marido. Ahora, esta señora nunca ha visto a Jesús. Sabe que Jesús es un forastero, que nunca ha pasado por ahí. Y no hay forma de que Jesús tuviera información, humanamente hablando, acerca de ella y de su pasado. Recuerde que en esa época una mujer sorprendida en adulterio podía ser condenada a muerte. No es como ahora que las personas presumen de sus pecados y los suben a las redes sociales. No, en aquella época, cuando alguien fornicaba o adulteraba, pues tenía que ocultarse porque le iba en ello la vida. Así que no era que esta señora andaba publicando sus secretos en la aldea ni por ninguna parte. Pero Jesús va a la raíz del asunto. Esta es una mujer carente de amor, es una mujer que ha sido herida, probablemente lastimada muchas veces, que ha sufrido muchas desilusiones en la vida, y Jesús la enfrenta con su realidad. Trae a tu marido. Y ella le dice: pues no tengo marido. Jesús le responde: has contestado bien. Cuando le dice su pasado, esta mujer queda pasmada y le dice: Señor, me parece que tú eres profeta. Y empieza a aceptar. Poco a poco hay un avance, hay algo progresivo en la relación. Primero son palabras groseras: ¿por qué me pides de beber? Segundo, pues lo estigmatiza: tú eres judío. Y tercero, ya empieza como a abrirse, hasta que en este cuarto paso, en su diálogo con el Señor, en su relación, en su conversación con Jesús, ella ha ido como avanzando un poco a poco, emocional, espiritualmente, hasta que llega al momento en que dice: me parece de verdad que tú eres profeta, que tú eres el Cristo. Y eso es lo que ocurre cuando entramos en diálogo con Dios, cuando empezamos a escuchar la palabra de Dios. La fe nace y crece y se alimenta. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y esta mujer estaba oyendo directamente la palabra de Dios, sin intermediarios, sin libro. Ahí estaba el Verbo hecho carne hablando con ella. La mujer se va emocionada de regreso a la aldea a contarle a los vecinos que ha encontrado un hombre que le ha dicho todo lo que ella ha experimentado en el pasado. Y los aldeanos pues la escuchan y luego salen ellos también para ver qué
¿Qué clase de hombre es este que logró maravillar a su vecina? Pero mientras eso ocurre, los discípulos llegan, hablan con Jesús y se extrañan. Se extrañan primero de que él haya estado hablando a solas con una mujer. Recuerde que en esa época algunos rabinos consideraban indecente hablar con una mujer en público. Y la mayoría de los rabinos no hablaban en público ni siquiera con su esposa, mucho menos con una desconocida, mucho menos si esta era samaritana y mucho menos si tenía un pasado como el que esta señora ya sabemos que había tenido. Así que ellos están sorprendidísimos de que Jesús haya estado dialogando con esta persona y empiezan, a cuestionarlo. Jesús, y ya vamos a entrar al tema que nos interesa, Jesús les dice en el versículo 34 de Juan capítulo 4. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. O sea, Jesús en ese momento no estaba tan preocupado por los alimentos que los discípulos habían ido a comprar, sino que él dice, realmente yo me alimento, me sostengo, haciendo la voluntad del Padre, la voluntad del que me envió y concluyendo la obra que él me encargó que yo hiciera. Entonces esto es muy importante. Y luego les dice, primero habla de él, esta es mi comida, hacer la voluntad del Padre y terminar la obra que él me encargó. Pero luego pasa a ellos y les dice, ¿no dicen ustedes que aún faltan 4 meses para que llegue la cosecha, para que llegue la siega? O sea, estos discípulos eran gente de campo, pescadores, agricultores. Ellos sabían cómo funcionaba todo el tema de las estaciones y las épocas de siembra y de cosecha. Y faltaban 4 meses todavía para la siega, para cosechar el trigo, para cosechar la cebada. Y en esos 4 meses pues es un tiempo como para relajarse, para descansar. El trabajo duro en el campo es básicamente preparar la tierra, sembrar y luego cosechar. Pero en ese intermedio entre la siembra y la cosecha, pues ya el campesino podía disponer de más tiempo libre, esforzarse menos, estar más tranquilo. Y entonces lo que Jesús les está insinuando es eso, ustedes están muy tranquilos, están reposados porque creen que todavía falta bastante tiempo para la cosecha, pero voy a decirles una cosa, dice, levanten los ojos, dice, alzad vuestros ojos y miren los campos, porque ya están blancos para la siega. Ahora bien, entendámonos claramente, la siega, la cosecha del grano, ya sea trigo, ya sea cebada, todavía estaba a 4 meses de distancia. Los discípulos no se habían equivocado en eso. Pero el Señor les dice, levanten los ojos, quiten los ojos un momentito de las cosas terrenales, de las cosas naturales, y vean otro tipo de campos. Aquí ya no está hablando de llanuras, ni de lomas, ni de montañas, está hablando a nivel espiritual. Dice, vean que esos campos están blancos para la siega, están listos, están maduros. O sea, está a punto de levantarse una cosecha. Ustedes están preocupados por comprar comida, por si yo comí, por si ustedes tienen hambre, pero deberían estar preocupados también por las cosas espirituales. El problema con las cosechas es que si no se recogen a tiempo, si no se recogen en el momento justo, se pierden. Se pierde el grano, se pierde la fruta, se pierde lo que sea. En Costa Rica, que es un país que produce café, uno de los problemas que tenemos es que si la cosecha de café, por más buena que haya sido, no se levanta a tiempo, si no hay suficientes recolectores, si no hay suficientes obreros, si no hay transporte para llevarla a los lugares donde el café se debe procesar, pues entonces, por más buena que haya sido la cosecha, aunque las plantas y los arbustos hayan estado cargados, rojos de grano, pues todo ese grano va a caer al suelo, se va a podrir y se va a perder. La cosecha tiene que ser grande, tiene que ser buena para que el agricultor haga negocio, pero también tiene que ser recolectada a tiempo. Y en este momento Jesús está dándole una pista espiritual a sus discípulos. El mundo, Samaria, la aldea de esta mujer, la misma señora, están maduras. Este es el momento para levantar esta cosecha. Y de hecho se levanta, porque cuando los vecinos de la aldea llegan, al final escuchan a Jesús exponerles el evangelio del reino, y ellos le dicen a la mujer, qué hombre, que este de verdad debe ser el Mesías. Ya no creemos en él solamente por lo que tú nos contaste, sino porque lo hemos visto y lo hemos escuchado nosotros mismos. Amado, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Bueno,
Tiene que ver que estamos viviendo en un tiempo tan complejo, donde hay tantos problemas, donde el mundo entero, no solo tu pueblo, no solo tu ciudad, no solo tu país, es el planeta, está metido a una serie de presiones de todo tipo, sanitarias, económicas, sociales, espirituales, donde parece que hay un manto de oscuridad y de opresión sobre todas las naciones, donde la gente está temblando de temor, donde miles y miles de pequeños empresarios, de medianos empresarios han perdido su negocio, donde millones de hombres y mujeres han quedado en el paro, han quedado cesantes, sin trabajo, donde hay personas que se acuestan cada noche sin saber cómo van a llevar el pan a la mesa de sus hijos la mañana siguiente, donde los que tienen más y que no están pasando estas presiones, pues estos, es al contrario, están ocupados en sus ocios, en sus lujos, en sus diversiones, donde la gente es alimentada, para decirlo de alguna forma, todos los días, con chismes de la sociedad, con deportes de todo tipo, con juegos, con tecnología, con redes sociales, donde la gente invierte su tiempo y su escaso dinero en cosas banales, en cosas que no tienen ninguna trascendencia, donde estamos tan ocupados en las cosas terrenales, como si nuestra vida fuera eterna, como si el mundo fuera a permanecer para siempre. No tenemos tiempo para las cosas espirituales, no tenemos tiempo para el reino de Dios. Y estoy hablando no con la gente de afuera, no estoy hablando con los que no conocen a Cristo. Estoy hablando dentro de la misma iglesia, dentro de las mismas congregaciones. Nos han sometido durante décadas a un tipo de predicación y de cristianismo de oferta, de baratillo, donde no hay ninguna demanda, donde le decimos a Jesús que Él es el rey, pero no manda. Como decían en Europa, el rey reina, pero no gobierna. O sea, donde el rey lo tienen allá en las monarquías europeas, en algunas, como es una simple figura decorativa. Así pareciera que piensan algunas iglesias con respecto a Jesús. Él es el rey y el rey reina, pero no gobierna. ¿Por qué? Porque gobierno yo. Yo gasto mi tiempo en lo que quiera, gasto mi dinero como yo quiera, hago lo que a mí me parece. Y mientras tanto, estamos ciegos, estamos tan ocupados mirando lo terrenal que estamos ciegos a lo que está ocurriendo en el mundo espiritual. Y quizá, como pocas veces en la historia, podríamos decir en este momento lo que dijo el Señor Jesús hace 2000 años allá en Samaria: los campos están blancos para la siega. Los tiempos de crisis, los tiempos de temor, los tiempos de enfermedad, de escasez económica, también son tiempos de oportunidad espiritual. Las personas están buscando respuestas, están buscando soluciones. Ya sabemos que los políticos han defraudado durante generaciones a cientos de millones de personas. Habrá algunos sinceros, obviamente, habrá algunos honestos, pero en su gran mayoría los políticos no han podido ofrecer ninguna respuesta. Alguien dijo una vez que los políticos no son la respuesta porque ellos son el problema. Bueno, pues no solo los políticos son el problema, pero son parte del problema. La política parece que no ha ofrecido respuestas satisfactorias. El dinero, ya nos dimos cuenta que no es ninguna salvaguarda. Puede ser el hombre o la mujer más rico de tu ciudad, te contagias con el virus y te mueres igual que el mendigo que duerme en las calles. La muerte es algo de lo más democrático que hay. Afecta a todos por igual. Y entonces en ese momento en que hay tantos millones de personas buscando respuestas, lo curioso es que la iglesia del Cordero, la iglesia del Señor, que debería ser la que está levantando una voz y diciendo hay esperanza en Cristo Jesús, hay salvación en Cristo Jesús, hay perdón, acerquémonos al Señor con reverencia, con sabiduría, de acuerdo a los lineamientos de su palabra. No estamos diciendo que si te conviertes nunca te vas a enfermar. No estamos diciendo que si te conviertes nunca vas a tener problemas económicos. Pero si te conviertes vas a tener vida eterna. Vas a tener perdón de pecado, vas a ser justificado, vas a tener paz para con Dios. Y son tan pocas las iglesias hoy en día que están proclamando este mensaje que uno se queda pasmado. Uno dice, pues entonces, ¿qué predicamos?
Porque la iglesia no es un centro de asesoría psicológica, ni es un centro de ayuda socioeconómica. La iglesia es la embajada del reino de Dios aquí en la tierra. Tenemos un mensaje que no podemos cambiar, que no podemos endulzar, que no podemos hacerlo más agradable para las personas. Los campos están blancos para la siega y Jesús termina esta advertencia que le hace a sus discípulos diciéndoles: por eso hay que estarle rogando al Padre que envíe obreros a la mies. La mies es mucha, los obreros son pocos. Y cuando habla de aquí obreros, hemos cometido un error garrafal, creo yo, al creer que los obreros son los pastores, que los obreros son los evangelistas, que los obreros son esas personas que utilizan algún título religioso. En realidad yo creo que los obreros de los que Jesús está hablando aquí son todos aquellos hombres y mujeres que hemos experimentado el amor de Dios, el perdón del Señor, la salvación que Cristo compró para nosotros en la cruz del Calvario. Una persona que verdaderamente ha nacido de nuevo, una persona que verdaderamente ha conocido a Cristo, no puede estar callada. De la abundancia del corazón habla la boca. Y Pablo dijo: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Si Cristo realmente habita en nuestro corazón, no podríamos evitarlo. Vamos a abrir la boca y vamos a dar testimonio de lo que Él ha hecho en nosotros. Cierto, este no es el tiempo para tener grandes conciertos de música cristiana, este no es el tiempo para tener grandes reuniones, vigilias de oraciones, de ayuno, grandes cultos de celebración. Hay restricciones en todo el mundo, lógicas, y hay que respetarlas. Pero amigo, no hay ningún virus, no hay ninguna pandemia que pueda impedirnos leer la Biblia, orar en nuestra casa, hablarle del Señor Jesucristo al vecino, al amigo, al compañero de la universidad o al compañero de trabajo. Y quiero leerles, para ir cerrando esta idea, en el libro de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías capítulo 3, un pasaje que a mí me encanta. Dios tocó mi vida, yo creo, desde la primera vez que leí la Biblia, porque, no sé, tiene un mensaje tan hermoso. Es Malaquías capítulo 3, les digo. Y era también la época del profeta Malaquías, era una época de crisis terrible, moral, espiritual, económica. Israel estaba en uno de sus puntos mucho más bajos. Y cuando uno habla de Malaquías 3, la gente de una vez cree que va a hablar de los diezmos. Pero no. Vamos a leer el versículo 13. Dice: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Es como un diálogo entre Dios y el pueblo. Y Dios está acusando al pueblo de Israel. Dice: ustedes han hablado violentamente contra mí. Y imaginariamente los israelitas se defienden y le dicen: ¿qué hemos hablado contra ti? Dios les contesta, verso 14: habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? ¿Cuál era el problema? Que Israel estaba pasando por momentos tan duros, tan difíciles, que una mayoría de israelitas habían dicho: ¿de qué sirve? ¿Qué beneficio nos produce servirle a Dios? Si igual nos va que a los demás que tienen otros dioses. Si tenemos los mismos problemas, ¿qué ganamos con servirle a Dios? ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en su presencia? Y no solo llegaron a ese punto, sino que fueron más allá. Porque en el versículo 15 dice: decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios, y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Antes de hablar de los israelitas, antes de hablar mal de ellos o de juzgarlos, pensemos: no nos ha acusado esa idea a nosotros por la cabeza alguna vez. No hemos dicho: ¿cómo es posible, Dios, que yo no soy perfecto, pero yo he tratado de buscarte, de clamar a ti, de ser fiel contigo en la iglesia, y tengo tantos problemas? Y mi vecino aquí a los 200 metros, y yo sé que es un narcotraficante, o yo sé que es un adúltero, o yo sé que lo que sea, y yo lo veo que le va bien en los negocios, lo veo que prospera, lo veo que cambia de automóvil.
¿Será que de verdad a los soberbios y a los impíos les va bien y a los que servimos al Señor nos va mal? El pueblo de Israel había llegado a un punto ya de tanta desesperación. Ya habían perdido la fe, habían perdido la motivación por servirle a Dios. Dice, eso no aprovecha de nada. Servirle a Dios no produce ningún beneficio. Guardar la palabra de Dios de nada nos ha servido. Que mira cómo estamos. Y entonces el profeta Malaquías, que es el que está representando este diálogo, viene con una palabra poderosa del Señor. Y dice que había un remanente siempre. En ese Israel desmotivado, en ese Israel desanimado, abatido, quedaba un remanente de hombres y mujeres fieles. Un grupo pequeño. No eran la mayoría, pero ahí estaban. Entonces, seguían teniéndole temor a Dios. En medio de todas las circunstancias, seguían amando al Señor. Y entonces en el versículo 16 dice Malaquías, los que temían a Jehová. Malaquías 3:16. Todos nos sabemos Juan 3:16. Por eso este es un versículo fácil de memorizar también. Malaquías. Cambiamos Juan por Malaquías. Malaquías 3:16. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. ¿Qué hicieron los que temían a Jehová? Que lloraron, gritaron, insultaron, pelearon. No, le hablaron a su compañero. Los grandes sacerdotes, los grandes líderes, no, los que temían a Jehová, cada uno. Los hombres y mujeres comunes y corrientes que formaban parte de ese remanente, dijeron, podemos cambiar esta situación, podemos cambiar esta ola de desesperanza, de desánimo. ¿Y cómo la cambiamos? Hablando. Le hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Vamos a ir cerrando esta charla, pero quisiera que reflexionáramos sobre este versículo 16. Vamos a ver, cada uno de los del remanente, de los temerosos de Dios, le habló a su compañero. Y no dice que su compañero oyó. Es que cuando hablamos de Cristo no significa que la gente va a caer de rodillas y llorando y va a decir, sí, yo quiero aceptar a Cristo. Cada vez que abrimos la boca, pues Dios va a respaldar nuestra palabra, pero no toda la gente se va a convertir. Pero va a ocurrir algo todavía más glorioso. Dice, los que temían a Jehová, cada uno le habló a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Quizá el compañero no oye cuando tú le hablas, se ríe, se burla, se molesta, pero cada vez de que intentas hablar, de que intentas testificar, el Dios de los cielos oye. Jehová escuchó y oyó y hace algo. Dice, y fue escrito un libro de memoria delante de él para los que temen al Señor y para los que piensan en su nombre. Amado, en el cielo hay un libro, el libro del recuerdo, el libro de la memoria. El libro donde está registrado cada vez que un hijo o una hija del Señor abrió su boca con gracia, con amor, con sabiduría, con paciencia, para hablarle de Cristo, para contar su experiencia, su salvación a su compañero, a su compañera. Y cuando lleguemos al cielo, la Biblia dice que los libros serán abiertos. Uno de esos libros es el libro de la vida, pero también va a ser abierto el libro de memoria, el libro en el cual se van a basar los galardones que vamos a disfrutar por toda la eternidad. Hay tanta gente con sed, hay tanta gente como la mujer samaritana cargada bajo el sol de mediodía. Hay tanta gente que ha sido marginada, rechazada, incomprendida, que necesitan una palabra que los refresque, que les dé vida. Y esa palabra no está en los labios de los grandes predicadores y de los grandes ministros, está en los labios de los hombres y las mujeres que temen al Señor, que le aman y que le hablan a sus compañeros. Yo no sé ustedes, pero yo quiero que mi nombre esté en ese libro de memoria, y el suyo puede estarlo. No se requiere ser teólogo, ni hablar hebreo, griego, latín. Lo que se requiere es temer al Señor, quitar un poco los ojos de las cosas terrenales y alzarlos, y ver que el mundo en este momento está tan blanco, tan maduro para la cosecha, como probablemente nunca antes lo había estado. ¿Y qué va a ocurrir? ¿Cómo termina este texto que estamos leyendo, este pasaje? El versículo 17 dice, y serán para mí especial tesoro. Esto es una promesa de Dios. Serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe. ¿Quiénes van a ser especial tesoro? Los que están escritos en el libro de memoria. ¿Quiénes están escritos en el libro de memoria? Los que temen al Señor y le hablan del Señor a sus compañeros. Serán para mí especial tesoro en el día que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces
dice el versículo 18, en aquel día, el día que el Jehová actúe, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo. Todos sabemos que hay una diferencia como de la noche al día, como de la luz a las tinieblas, entre el justo y el malo, entre el que está perdido y el que ha sido salvado, entre el impío y el santo. Hay una diferencia abismal. Pero también hay una segunda diferencia. Entonces os volveréis, dice el Señor, y veréis que hay una diferencia entre el justo y el malo, pero también dentro de los justos, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Esta diferencia no tiene que ver con la salvación, pero tiene que ver con las recompensas eternas, tiene que ver con los galardones. Así que les animamos desde aquí, desde San Isidro el General, en el sur de Costa Rica, aprovechemos. Está bien que no podemos ir a los conciertos, está bien que no podemos tener grandes reuniones masivas o grandes cultos, pero nadie te puede quitar la posibilidad de estudiar la palabra, de empaparte, de crecer en fe, en conocimiento, en sabiduría, la posibilidad de orar e interceder y la posibilidad de abrir tu boca y de hablarle de Cristo a tu compañero. Y aunque él o ella no te escuchen, Dios te va a escuchar y va a registrar tu nombre en el libro de memoria. Así que bendiciones, un fuerte abrazo, síganos aquí en el canal de Producciones Centro Victoria. Si no se han suscrito, por favor, apóyennos, háganlo de una buena vez, eso nos bendice. Suscríbase, allá van a llegar las notificaciones cada vez de que se sube material nuevo, y les invitamos para nuestro próximo video, que tienen que ver un poco con este mismo tema, y vamos a continuar enfocándolo desde otra perspectiva que va a ser muy interesante, que estoy seguro que el Espíritu Santo va a traer mucha revelación a la vida de cada uno de los que quieran seguirlo. El próximo video se va a llamar Isaac y su esposa. Que Dios los bendiga. Centro